Muy bien, buenos días chicos. Bueno, vamos a comenzar. Ya pasaron los 6 a 7 minutos de tolerancia. Profesor, comenzamos con la clase. Muchas gracias. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de temas muy trascendentales. Por ejemplo, vamos hoy día a hablar de la Guerra Fría, pero también pues sobre el nuevo orden mundial. Es decir, luego de este enfrentamiento indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo pasa por un cambio de un sistema bipolar, es decir, entre el sistema capitalista y el sistema socialista, que obviamente cuando al final la Unión Soviética cae, el mundo pues va a pasar por una transformación de un mundo bipolar a un mundo unipolar, es decir, bajo el sistema capitalista del modelo neoliberal. Y que durante todos estos trayectos de tiempo, entre el año 91 hasta la actualidad, vamos a sufrir pues una serie de cambios importantes que obviamente traen como consecuencia pues este enfrentamiento que al final pues el sistema capitalista llega a imponerse. En esta oportunidad vamos a avanzar hasta la invasión a Irak, inclusive vamos a estudiar o analizar una serie de acontecimientos como el caso del atentado de las Torres Gemelas, y por esa reacción, por esa excusa, hay una invasión cuyo objetivo pues era Irak principalmente. Mm, ¿A quién en, un- mataron? en una próxima, en un seminario que vamos a justamente ver la próxima semana, vamos a tocar ya temas más recientes, del 2001 para adelante, porque obviamente se han dado una serie de acontecimientos trascendentales. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 se dio pues lo que conocemos como la primavera árabe. Se dio también unos cambios importantes o guerras realmente considerables entre el 2015 y 2017, como es el caso de Siria. Hubo un enfrentamiento también decisivo en el Medio Oriente, en el cual pues todavía continúa. Y casi hasta el 2019 estuvimos a punto pues de sufrir tal vez un conflicto mucho mayor, una guerra termonuclear inclusive, con el asesinato pues del general Soleimani, el más importante jefe militar de Irán, por el cual pues casi se iba a provocar un conflicto de mayor escala. Entonces todo eso obviamente lo vamos a ver ya en un próximo seminario el próximo jueves. Muy bien, vamos entonces rápidamente al tema que nos corresponde, la Guerra Fría. Muchos dirán, profesor, ¿y por qué este nombre? Bueno, esto se acuñó un periodista norteamericano llamado de apellido Letterman, es el que lo acuña, es el que le da este nombre como una manera pues de exaltar un poco el sensacionalismo periodístico. Porque lo que realmente se trata es de un enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de los Estados Unidos y la Unión Soviética, y que sin duda pues va a impactar bastante mmm, la vida económica, política y social, cultural en todo el planeta. Eso es importante resaltar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el concepto que podemos tener sobre la Guerra Fría, sin lugar a duda, podemos decir que vendría a ser pues un gran conflicto entre estas superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y que obviamente van a lograr tener cierta influencia en el ámbito económico, social, político, cultural, ideológico, en todo el planeta, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental. Y obviamente esto se da un inicio, una pugna entre estos dos tipos de sistemas, ¿no? El capitalismo y el socialismo. Y que pues lo que va a provocar es sin duda pues una competencia entre estos países imperialistas por el dominio económico, social del mundo, ¿no? Ellos, cada uno va a tratar de imponer su influencia geopolítica en una determinada región. Eso es algo que también tenemos que resaltar, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Ahora, para la historia universal, jóvenes,
la Guerra Fría no se trata pues solamente en este enfrentamiento indirecto en la cual casi estuvimos inmersos en una guerra termonuclear, sino que más bien fue un cambio significativo en nuestro modo de pensar, de vivir, de actuar, con que convivimos, obviamente, dependiendo el área de influencia al cual estábamos. Por ejemplo, en caso del Perú, América Latina estaba bajo la influencia de los Estados Unidos y por el cual pues nuestro modo de vivir, de actuar, se fijaba en base a esos lineamientos. Todos los gobiernos que hemos tenido se han fijado en base a los parámetros que los Estados Unidos ha logrado imponer con el único propósito, pues obviamente, de seguir el sistema imperante de este lado del planeta. Lo mismo va a pasar con la Unión Soviética. Si tú en esa época pues eras un habitante de Checoslovaquia, que así se llamaba antes, o de algún país de Europa Oriental bajo la influencia de la Unión Soviética, también pasarías por ese trance. ¿De acuerdo? Eso es también importante mencionar. Ahora bien, vamos a ver entonces algunos aspectos importantes sobre los orígenes de la Guerra Fría, por el cual pues vamos a encontrar acá algunos antecedentes, jóvenes. Miren, una de las cosas, una de las primeras disputas, una de las primeras desavenencias entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se dio justamente en pleno desarrollo o casi finalizando la Segunda Guerra Mundial. Estábamos refiriéndonos pues a la famosa conferencia de Yalta. Los que todavía de repente se han olvidado un poco sobre de qué se trató en esta conferencia, ahí pues se trató sobre el futuro de la Alemania nazi. Recordemos que Alemania fue impulsada militarmente con el propósito de acabar con el Estado soviético. Alemania la estaban armando para ser pues una fuerza de choque contra la Unión Soviética. Recuerden el plan DAPS, el plan Jung. Y bueno, luego pues de la derrota inminente de Alemania y el éxito del ejército rojo de la Unión Soviética sobre Berlín, los Estados Unidos pues quería tratar de tener a este territorio bajo su jurisdicción, evitando que la Unión Soviética influya sobre este país y por el resto de Europa occidental, que eso obviamente no convenía a los Estados Unidos. Entonces acá va a haber pues las primeras disputas, ¿no? Desacuerdos entre los líderes Joseph Stalin y el entonces presidente Roosevelt. Ahora, si bien es cierto, en la conferencia de Yalta se trató bastante acerca de lo que va a ocurrir con Alemania por, por parte de estas superpotencias, cuál va a ser pues el papel que van a tener sobre este país. También hubo un desacuerdo sobre cómo iba a ser la ocupación a Japón. Recuerden que Japón aún no se había rendido, estaba obviamente en una lucha sin cuartel con la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Por otra parte, ya la Unión Soviética se estaba acercando a la capital de Alemania y una vez tomada, pues su objetivo era Japón. Lo que Estados Unidos pues hizo al lanzar las bombas atómicas fue justamente detener esa invasión soviética a Japón. En la conferencia de Potsdam, por ejemplo, también se va a dar pues una serie de acontecimientos un poco complicadas entre ambas superpotencias, donde prácticamente al final deciden dividir a Alemania en cuatro zonas, que en realidad, valga la aclaración, fueron dos principalmente, una bajo la influencia netamente norteamericana en el lado occidental de Alemania, mientras que en el lado oriental va a estar bajo la influencia de la Unión Soviética. Eso también es importante mencionar. Hay que recordar, pues, que Stalin, pues, buscaba pues, mantener la Alemania bajo su jurisdicción. Estados Unidos lo que hace es tratar de evitar todo ello, ¿no? Porque era consciente de que si era tomada Alemania por parte de los soviéticos,
podía ocurrir lo mismo con los otros países cercanos a ellas, como Francia y Gran Bretaña principalmente, ¿no? Entonces era importante detener el avance soviético y que mejor pues que dividir Alemania en dos partes. Y bueno, Winston Churchill, que ya en ese tiempo dejó de ser primer ministro de Inglaterra, pues arremete contra la Unión Soviética, ¿no? Realiza pues su gran discurso a la cual ante la ONU habla de que la Unión Soviética ha puesto una cortina de hierro en Europa. Claramente se estaba refiriendo pues a una división tangible entre Europa Oriental bajo la influencia soviética y la Europa Occidental bajo la influencia norteamericana. Pero acá Winston Churchill se encarga pues de acusar a la Unión Soviética de poner esta cortina de hierro, ¿no? Entonces, eh, Churchill pues menciona que la Unión Soviética estaba decidida a una expansión indefinida de su poder, sus doctrinas mediante la imposición de gobiernos comunistas en los países de Europa Oriental e incluso pues la presencia pues del ejército soviético en esas zonas, ¿no? Afirmaba pues que los rusos se han echado una cortina de hierro frente a ellos. Claro, obviamente esa es una manera declaratoria, ¿no? De, de, de echar toda la culpa, ¿no? Y que la Unión Soviética pues era el enemigo a vencer y que todos teníamos que unirnos frente a ese monstruo, ¿no? Llamado la Unión Soviética. Entonces, estos son, digamos, un poco los antecedentes de cómo se ha ido desarrollando la Guerra Fría, jóvenes. Ahora bien, este es muy importante, de que de hecho nos van a venir en las preguntas de examen de admisión. Aquí van a haber pues importantes reestructuraciones en el plano económico, en el plano social, político e ideológico. Por ejemplo, en el ámbito económico, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos van a impulsar una serie de medidas económicas para poder reforzar y tener un acercamiento a sus zonas de influencia. Por ejemplo, Estados Unidos era consciente de aplicar una serie de medidas o rescate económico a Europa porque ese continente estaba completamente devastado por la Segunda Guerra Mundial. Y para evitar que la Unión Soviética influya en esos lugares, los Estados Unidos aplican lo que conocemos como el Plan Marshall, que no es otra cosa que la reconstrucción, ¿no? De la Europa occidental. Entonces, Estados Unidos prácticamente empieza a tener una influencia muy importante en Europa. El Plan Marshall consiste pues en préstamos a Europa Occidental para poder reconstruir luego pues del desastre que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se produce pues el famoso milagro alemán, ¿no? En la parte de Europa Oriental, perdón, Occidental, donde dicen, bueno, ¿cómo es posible que Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial nuevamente ha vuelto a ser una potencia económica? Claro, la situación estaba clara, ¿no? Estados Unidos nuevamente había invertido en Alemania justamente para poder repotenciar su industria, pero Eh, una industria mayormente ligera. Sí, sí, te escucho. Podría aportar algo en eso. Había visto también como el milagro alemán. Sí, 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 si no mal recuerdo, que el milagro alemán se fundó por casi, aparte del préstamo, que el préstamo era uno casi de los menos favorecidos en toda Europa. O sea, no le dio el mayor préstamo a todo, no le dio el mayor préstamo como a los otros países. Le dio un préstamo, pero mayormente fue la estructura económica que ellos se basaron en quitar aranceles, reducir impuestos y, si no mal recuerdo, quitar el control de precios. Y lo cual eso hizo de que aumentara mayormente la producción y todo ello. Después, dentro de unos meses, todo volvió mayormente a su ritmo, no, bueno, entre unos años, No, todo claro. no volvió a su ritmo ordinario. Y además Hasta la... hay... Sí, sí, continúa, por favor. No, yo digo de que si el préstamo sí sirvió bastante, pero lo que más sirvió fue las políticas económicas, porque ahorita nosotros también como que a Perú nos dieron un préstamo, pero igual seguimos siendo en economía mercantilista y muy mala, así que
aparte del préstamo, fue las medidas económicas que se tomaron en Alemania para poder ser de nuevo una potencia. Claro, También pero el sí, norte sí. y los No, bloque norte. perdón, disculpe que te interrumpa. Sí, sí. Continúa, disculpe, pensé que habías No, no, terminado. eso no dice que tampoco no dio de que solamente eso funcione. También el hecho de estar económica, o sea, que crezca la economía también es un milagro, porque nunca se va a saber nada, pero sí se puede predecir algo. Eso sería lo último que pondría. Gracias Claro. por darme la voz. Sí, pero además, aparte de los préstamos que tú mencionas, hablamos pues también de maquinarias, beneficios laborales, como lo que ocurrió en Japón. En Japón se dio también algo parecido, el Plan DOCS. El Plan DOCS pues, es un apoyo económico para reconstruir Japón, pero acá hay un detalle importante. Tanto Alemania como Japón, con ese préstamo, como ese apoyo económico que han recibido, que por el cual pues han resurgido, eh, pero mayormente pues bajo la industria ligera, ¿no? Porque no hablamos de industria pesada, prácticamente. Ambos países están prohibidos de elaborar pues armamentos, salvo en el caso de Japón sí, por el tema de China, pero en el caso de Alemania y Japón es un drama porque ahí existen todavía bases militares norteamericanas. Ellos son conscientes que en un momento van a servir otra vez de carne de cañón. O sea, ese milagro alemán, milagro japonés, tiene un costo. Y es algo similar a lo que le está ocurriendo a Colombia. En Colombia, por ejemplo, también hay puestos de avanzada, hay muchas bases militares ahí norteamericanas, en el caso del Perú también, pero con mayor fuerza en Colombia, y es posible que también le ocurra lo mismo, ¿no? Que Colombia sea pues la Alemania de América Latina bajo la imposición total de los Estados Unidos. Los alemanes son conscientes que han sido utilizados y siguen siendo utilizados y que en algún momento pues van a tener que servir y hacer el sacrificio correspondiente, ¿no? Como correspondencia pues a ese crecimiento económico. Crecimiento económico pues obviamente que sin duda a veces se contradice un poco porque en el caso de Alemania, por ejemplo, es proteccionista, ¿no? Sus industrias están protegidas por el Estado. Lo digo porque bajo el sistema o el modelo neoliberal, pues ahí vemos claramente que no hay una intervención estatal, algo que lo vemos aquí en América Latina, por ejemplo, salvo algunos aspectos, como el caso de Chile, donde sí tiene control de su cobre, ¿no? A través del Estado. Pero es muy importante cómo estos planes han logrado, pues, reconstruir las economías de esos países, pero a un costo, ¿no? A un costo que obviamente no es muy, digamos, mencionado. Y esto es muy importante porque bajo el sistema económico del capital norteamericano, pues hay que recordar pues que la economía norteamericana se basa pues en la propiedad privada, en la inversión, en la exportación de capitales, en la imposición pues del dólar, ¿no? En el comercio mundial. Recuerden pues que a finales del siglo XX esta fusión del capital industrial con el capital bancario nace el capital financiero, que es el gran monstruo del cual pues mueve trillones de dólares continuamente. Eso es también algo importante. Mientras que la Unión Soviética, su economía pues era una economía netamente estatal. Manejaba industrias, bancos, la minería, pero estaba obviamente dirigida y controlada por el partido pues comunista, ¿no? Comunista soviético. Y que, si bien es cierto, pues esto se vio bastante hasta la muerte de Stalin, luego cambia el modelo. La Unión Soviética deja de ser totalmente socialista desde la muerte de Stalin. Con Khrushchev y luego con Brezhnev, lo que va a ocurrir es un cambio de modelo, un modelo netamente ya primero basado en un capitalismo de Estado, para luego pasar a un libre, un liberalismo económico total, y quien pone la cereza y que la cual pues colapsa la Unión Soviética es justamente Gorbachev, que al final pues termina con las reformas que ya se habían dado desde tiempo atrás, solamente que Gorbachev termina por demoler completamente
la ya agonizante estructura económica soviética. Eso también es algo también importante, ¿no? Que justamente menciona, que vamos a hablar justamente más adelante cuando hablemos de la caída de la Unión Soviética, ¿no? También lo vamos a tocar hoy día. Entonces, ese por el lado de los Estados Unidos, ¿no? Plan Marshall, Plan DAP. Y en el plano militar, pues obviamente hay una imposición o una necesidad de controlar o mantener la influencia de Europa a través, pues, de la OTAN, ¿no? Ahora mucho dirán, profesor, ¿y qué es la OTAN? Bueno, la OTAN básicamente es una alianza militar, ¿no? Es la organización, pues, del Atlántico Norte, en el cual, pues, sin duda van a formar, pues, una especie de contingente represiva frente a la Unión Soviética. Y lo más curioso, la OTAN existe todavía. Entonces, si existe esta alianza militar, entonces existe el enemigo, pero con otro nombre, ¿no? Ya no es la Unión Soviética, ya no es el gran monstruo, pero hay una preocupación enorme en esta alianza rusa-china, que es la preocupación en este caso del mundo occidental. Y ojo, hay algo interesante. La alianza militar, pues la OTAN no es la única, hay otras también. Por ejemplo, en el sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, también están bajo las órdenes, obviamente, de la Unión Europea y los Estados Unidos. Es una alianza militar que no es muy conocida, ¿no? Pero existe. Está pues también esta alianza militar entre Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Está también el Pacto de Bagdad entre los países de algunos países del Medio Oriente. O la propia CIA, que es el Servicio de Inteligencia Nacional. Y si pensamos que la CIA es el único servicio de inteligencia nacional, nos equivocamos. Hay otras que también están operando. La CIA es una de ellas. Hay una teoría importante, y eso creo que si no me recuerdo, Noam Chomsky también lo habla pues de este centro de espionaje llamado los cinco ojos. ¿Quiénes conforman los cinco ojos? Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, entre otras potencias, Gran Bretaña, que obviamente espían a todo el mundo, ¿no? Ahora bien, por su parte, la Unión Soviética también busca contrarrestar lo que ya los Estados Unidos había planificado. Si los Estados Unidos había aplicado el plan Marshall para reconstruir Europa Occidental, la Unión Soviética aplica el plan Molotov para reconstruir la Europa Oriental, ¿no? Es un apoyo netamente a los países de Europa que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Y, y obviamente este plan fue realizado justamente por la Comecon. Profesor, ¿qué era la Comecon? Bueno, la Comecon es una sigla denominada Oficina de Apoyo Económico, en la cual pues consiste en industrializar a los países de Europa Oriental mediante los planes quinquenales, por ejemplo. Buscar pues el comercio entre la Unión Soviética y los países orientales, ¿de acuerdo? Y que obviamente se ha ido dando con mayor fuerza. Y acá hay un ejemplo también clarísimo. Por ejemplo, creo que les había comentado en su oportunidad cuando habíamos mencionado sobre cómo antes los productos, estos bienes que se producían hasta los años 20 y 30, duraban mucho tiempo y hablaban bastante, pues, ¿no? De los productos traídos obviamente de Alemania, principalmente de la Alemania Oriental. Y Sí. luego, a partir de los años 70, los productos empezaron a tener un declive tremendo. Claro, a Europa Oriental en su momento le fue muy bien, pero con ese cambio, ese giro que luego da la Unión Soviética con Khrushchev, todos los países de Europa Oriental empiezan a decaer con él, como un castillo de naipes. En cambio, Europa Occidental se mantiene con la inversión de capitales, con la producción, y Alemania se gana un nombre, pues. Lo mismo que Japón, en cuanto a tecnología, en cuanto a industria de larga duración, ¿no? Todos dicen, quiero comprar un producto alemán, dura, ¿no? Quiero comprar un japonés. Profe,
Eso de ahí de que antes sí las cosas duraban mucho más que los que compras tú ahora. O sea, los de ahora dicen, no, esto te va a durar tanto tiempo y después se te va a lograr. Encima ya te lo dicen ya. Ujú. En tu etiqueta o ni siquiera algunos te lo dicen. Pero esto también se ve prácticamente por el capitalismo, ¿no? El Porque consumo. al consumismo también, porque tiene que, al momento, el mercado no tiene que estar estático, tiene que estar en constante movimiento. Así que no vas a, van a crear algunas personas, unas, que sea bonito que todo eso, pero que no dure tanto, que para que después que se malogre o ya se deteriore, la persona quiera consumir, bueno, necesita de consumir de nuevo el otro, así funciona. Supongo que Ah, sería por eso, ¿no? profesor, Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, tienes mucha buenos días, razón. profesor. Dime, Andrew, sí, ¿qué tal? Bueno, hay una teoría en la que, bueno, se explica de que justamente hay una teoría de la deficiencia tecnológica de los productos, más bien dicho, intencional. Bueno, de hecho, yo considero de que a veces las industrias, como antiguamente o anteriormente, los productos duraban más y eran de mayor calidad, a ellos no les convenía. Así que en pocas palabras, ellos le ponen como una fecha de caducidad a los productos para que el comprador siga comprando. Si no me equivoco, había un caso de un científico que bueno, hay una estación de bomberos en los Estados Unidos que tiene una bombilla de focos que data de años muy anteriores y sigue funcionando. Ujú. A diferencia de la bombilla de focos que tenemos actualmente que pasan ni años, o sea, si es que la cuidas bien algunos años, pero después se malogra. Y Claro. había un científico, si no me equivoco, que había descubierto unas bombillas que podían, o sea, unas bombillas que no se malograban, que podían seguir brillando para siempre y que si se averiaba solo se tenía que reparar, no comprar nueva. Pero Pero lo que ahí se sucede equivoca el negocio. ahí, sí, y afectó los intereses económicos de las industrias que venden, se encargan de vender focos, y si no me equivoco, lo estuvieron extorsionando para tratar de que no lance el producto. Sí. Sinceramente, o sea, el que los intereses económicos de las industrias afecta demasiado a la ciencia y al desarrollo de la humanidad, porque entre más desarrollo nosotros desarrollamos, o sea, entre más desarrollo adquiere la humanidad en cuanto a los distintos ámbitos, mayor progreso va a estar. Pero aquellas personas cuyos intereses económicos, pero aquellas personas que tienen intereses económicos con ello, son quienes frenan el progreso de la humanidad, porque a ellos no les interesa que la humanidad progrese, les interesa solo llenarse los bolsillos y ser pocos los beneficiados, lamentablemente. Un caso muy conocido creo que también fue, o sea, un caso muy conocido de intereses económicos que querían anteponerse ante el bienestar de la humanidad, fue ya lo comenté en una anterior clase, pero de otro curso, fue el caso de el plomo en el plomo en el combustible. Justamente, si no me equivoco, los japoneses, o creo que era una industria de origen asiático, creo, o las industrias que se encargan de fabricar combustible, utilizaban el plomo como un aditivo para que el combustible creo que sea menor su costo por tener mayor optimidad, creo. La cuestión es de que ellos le pagaron a un científico, prácticamente lo sobornaron, para que dé un informe falso, una investigación incoherente en cuanto al tema. Es decir, que diga que los índices de plomo actualmente eran los mismos que había en el pasado. Sin embargo, había un científico estadounidense que fue quien descubrió la edad de la Tierra, quien se Ujú. dio cuenta que los niveles de plomo que había inclusive durante la revolución industrial no eran los mismos que en aquellos momentos. Y ello se debía a que en aquellos momentos no existía autos que utilizaban plomo prácticamente como aditivo a combustibles. Y el plomo tiene efectos en el ser humano nocivos. Puede llevar hasta la locura, entre otros factores. Y hubo un gran conflicto y aquellas industrias al principio no estaban financiando al científico estadounidense, porque había industrias que lo financiaban, a todos los científicos lo tiene que financiar industria para que realice sus investigaciones. Pero como Claro. se dieron cuenta que sus investigaciones le afectaban sus intereses económicos, le retiraron el apoyo económico. Pero lo que hizo su gobierno, a diferencia de, por ejemplo, nuestro gobierno, a diferencia de nuestro gobierno, lo que hizo el gobierno estadounidense con ese científico
fue apoyarlo para que de esta forma, o sea, siguiendo apoyándolo en su investigación, para que de esta forma justamente este gran daño se evite. O sea, justamente para que esta investigación prosiga y se llegue a descubrir de que verdaderamente el plomo es quien causa efectos nocivos en la humanidad. A diferencia de acá en Perú, por ejemplo, si no me equivoco, había un científico peruano que había desarrollado una vacuna peruana, pero el Estado peruano no le apoyó en nada. Es más, creo que hasta le puso trabas para desarrollar su vacuna. Y a diferencia de lo que hizo con Sinopharm, hasta me parece que lo que el Estado peruano hizo con Sinopharm fue como una especie de coima o delito, porque le ofreció vacunas prácticamente a sus conocidos y amigos, a cambio de ser ella quien vacuna a los demás. Volviendo al caso del petróleo, volviendo al caso del plomo que se está utilizando en el petróleo o en el combustible, al final el caso termina en que se prohíbe, al menos en Estados Unidos, el uso del plomo como aditivo a los combustibles, resolviendo de esta manera un gran daño ecológico. ¿Eso es correcto? ¿Podría hablar? Claro que sí. Ya. Yo también tengo así un ejemplo, como dijo Andrew del plomo. Yo tengo otro ejemplo que no sé si era cierto o no, porque todo supuestamente quedó en la nada. Se dice de que en Estados Unidos un ingeniero desarrolló también con la misma industria, o sea, también se mete en la misma industria de la gasolina, bueno, el combustible, pero él lo originó con agua. O sea, tenía, si no me recuerdo, su mecanismo funcionaba a base de agua. Pero, bueno, realizó un coche, un prototipo que sí funcionó y fue publicado, pero al último las industrias y todos se le vinieron encima porque en sí, si se podía hacer ese modelo que contaminaba mucho menos, prácticamente porque botaba vapor, y aparte de ello, que no consume casi nada de agua, o sea, si no me recuerdo, el tanque Ujú. para bastantes kilómetros era como un shot de whisky, así pequeñito, para bastantes miles de kilómetros. Dice que que al último lo mataron así, supuestamente, que lo mataron y que todos sus experimentos se quedaron guardados, archivados o destruidos. Y si no me recuerdo, Andrew dijo de que el Estado le apoyó al científico para que realizara sus experimentos o estos para poder realizar para beneficio humano, pues, ¿no? Para del beneficio. Yo diría que sí, sí podría pasar, pero lo más probable es que el Estado no le ayude y como acá pasó que le puso trabas, no sé si la vacuna habrá sido real o solamente era como que prototipo, entre comillas, porque el último no sé, ni siquiera llegó a la fase del humano, sigue estando en fase de animales. El estado mayormente, en el estado de acá, y creo que en bastantes estados funciona más por intereses privados. El interés privado mayormente controla al Estado, ¿no? Y si el Estado quisiera apoyar a una persona que está en contra de los intereses privados de las otras, el Estado va a tener que obedecer a las órdenes del sector privado, el mal sector privado, y no le va a poder ayudar y más con todo le va a poner trabas. Pero ahí podemos tener como que otra discrepancia de que si tú tienes un artefacto, un prototipo, tu investigación puede ayudar a bastantes personas y nadie te quiere apoyar hablando de las empresas y el Estado. Ujú. Podemos poner el ejemplo de un japonés que hizo un juego que pongamos así, un juego hizo, no tuvo inversión de ninguna compañía ni el Estado, o tuvo toda la inversión, bastante plata de millones de jugadores. Ahora pongámonos a la industria de acá, de la vacuna peruana. Si de verdad la vacuna peruana hubiera sido como una revolución, hubiera tenido unas bases muy fuertes, yo pensaría que todas las personas se hayan dado cuenta de ello y que la hayan apoyado con su propia voluntad de ellos. No hay necesidad de recurrir al Estado. Ese es Ya, para mi sí, punto. pero ¿Puedo opinar? sí, sí, Andrew, pero antes para
ese detalle nomás quería mencionar. El problema es que para poder realizar ese tipo de cosas necesita un laboratorio con la capacidad suficiente para poder desarrollar una cantidad de ante la demanda. Necesitaría los permisos necesarios también para poder desarrollarlas. Ninguna vacuna puede comercializarse si antes no pasa por esos procesos previos y que obviamente demanda una gran cantidad de dinero, entre otras cosas. Sí, adelante Andrew, ahora sí. Ya. Bueno, en el caso del agua, del auto propulsado o A que la- funciona a base de combustible de agua, sí lo había escuchado, pero yo considero que es un desastre ecológico que nadie se ha dado cuenta. Si las personas utilizaran un auto que funcione a base de agua, lo van a usar indiscriminadamente. Y no puedes utilizar un recurso tan variado, tan valioso como el agua y buscado en nuestro universo mismo para hacer una actividad que no sea consumible para el ser humano. Es decir, tú no puedes utilizar agua para propulsar cosas y después desaparecerla, porque si tiene un ciclo natural el agua misma y no puedes alterarlo. Si es que hicieran eso y este auto se hubiera llegado a poner en las tiendas, el ser humano habría consumido el agua, el consumo de agua había aumentado prácticamente. Y el agua en los niveles de la Tierra había aumentado, pero en forma de vapor, dando así un efecto similar al de otros planetas de nuestro sistema solar que están sin agua y que tienen condiciones lamentablemente desfavorables para la vida, destruyendo por así mismo nuestro planeta mismo. Todo por el consumo indiscriminado de este recurso. Por lo tanto, si un recurso se tiene que consumir, no puede ser el agua. O sea, si se tiene que consumir para otra clase de acciones, no puede ser sí o sí Tiene que el ser agua. energía renovable, como la energía del sol o la eólica. Exacto. Ujú. Aparte de eso, el caso del Perú, concerniente a la vacuna, a diferencia de otras naciones como la japonesa, que es una nación unida, o de otras naciones alrededor del mundo que son muy unidas y solidarias, hasta cuando alguien se enferma en un vecindario, van a ver cómo están o a preguntar qué se puede hacer, a pesar de que no conocen a la persona. En Perú, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, tiene la mala fama de ser un país Individualista. que no, egoísta, que se Individualista. centra en uno. La vivencia viene del egoísmo prácticamente, y Humboldt también lo escribió. Humboldt, quien descubrió la corriente peruana de Humboldt, justamente escribió un libro relacionado al egoísmo peruano. Lo describió en sus diarios, de que Lima era una ciudad muy bonita, pero que tenía gente muy egoísta, en pocas palabras. Obviamente utilizó más palabras para explicarlo, pero esa es la conclusión. No Si solamente fue alguien, Humboldt, también Charles Darwin habló varios, bastante de eso, ¿no? exacto, justamente, lamentablemente, si es que alguien desarrolla una vacuna, la gente no le va a querer apoyar, decir, es mi dinero, no quiero darle, no, no, es desperdicio de dinero, no, no quiero. La gente piensa, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo y solo yo. Es todo lo que piensa la gente, lamentablemente. Podría, Obviamente no todos, pero lamentablemente la gran mayoría. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. La desunión, el egoísmo, la viveza. Y si así está la base de la sociedad, que es desde los puntos más pobres, la cima, ¿qué esperamos que sea? Además de eso, si es que Lima demostró una actitud solidaria, en el caso de la pandemia, por ejemplo, los vendedores informales acatarían las normas y se organizarían para cumplirlas, en lugar de incumplirlas. Pero ¿por qué no las cumplen? Por el egoísmo de las personas. Hay personas que tienen menos, pero que conocen a personas que tienen más y que son vendedores informales. El que tiene más podía darle al que tiene menos por un acto de caridad, a fin de que todos sigan vendiendo y sigan viviendo prácticamente de su día a día, cumpliendo las normas, evitando ser contagiados, evitando la muerte de familiares y distintas personas inocentes, o que lamentablemente tendrían que ir a trabajar por necesidad. Pero por egoísmo peruano es prácticamente el egoísmo peruano o de nuestra sociedad es prácticamente el peor enemigo, que uno de los peores enemigos que tiene nuestra sociedad. Y si es que no se erradica, la desunión va a ser tan grande entre todos los peruanos que va a ser imposible llegar a vivir acá. Correcto. podría, Yo les recomiendo, ya para poder continuar con el tema de hoy día de la Guerra Fría,
porque de hecho la próxima semana vamos a tocar temas muy similares a los que ustedes están tocando, por ejemplo el tema del coronavirus también vamos a tocar la próxima semana, pero yo les recomiendo a todos ustedes leer la documentación que había hecho el año pasado Jorge Yamamoto, importante sociólogo, psicólogo social de la Universidad Católica, donde habla un poco sobre las características de nosotros, los peruanos, de acuerdo a la región, de acuerdo pues a la zona, y él menciona que hay dos tipos de peruanos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que vayan de repente por ahí si quieren ahondar más en ese tema, pues, yo les recomiendo. Y de verdad, comparto mucho el tema que acaban de mencionar, sobre todo por el tema pues de cómo está nuestra sociedad peruana, ¿no? Entonces, Podría decir lo correcto. último. Sí, sí, Los claro. Ya para Ya, acabar esa parte, para continuar. Sí, dígame. ajá, para acabar. Sí, de que el peruano, por el hecho, quiere ser egoísta, muy individualista es, a base solamente se ve su beneficio propio. Pero para mí está mal catalogarlo como que si fueran todos o si fuera la gran parte de la mayoría. Porque en sí, mayormente veo, bueno, será a mi alrededor, tendría que buscar más, pero lo que yo veo mayormente es que sí, hay una parte que es individualista, pero hay otra parte que está más siendo gentil con con las demás, ya no piensa mucho en sí mismo. Y aparte de eso, creo que más de la generación, mientras más pasan las generaciones, más se ve más por el bien común. Eh, y aparte, he visto, hay bastantes proyectos, ahorita hay bastantes proyectos para también exterminar el hambre por la pandemia, por la misma cuarentena, hay obras comunes privadas propias de donde gente se reúne, da su caridad para dar de comer. O sea, no, en sí no, yo no siento que el peruano sea el ser egoísta, el ser tan malo como se pinta. Solamente es que se da más valor a lo malo, se da más relevancia a lo malo que a lo bueno. Eso es lo que yo pienso en sí. Porque en sí, si tú quieres apoyar algo, tú lo apoyas con tu plata. Y estoy en bastantes lugares donde bastante gente pone plata así, bastante, por el hecho de que está compartiendo su ideología y la persona que la está compartiendo lo está haciendo bien. Y de frente le das su pedazo de caridad. No veo nada de individualismo como que, no, él está haciendo de una manera, no me lo quedo para Bueno, yo. sabes que en una sociedad siempre hay una pugna, ¿no? Hay quienes buscan el Ajá. bien común y otros que no. Y justamente para buscar el bien común vamos a continuar con el tema de hoy para poder, digamos, ir viendo el tema. Pero de verdad, interesante el debate y me gusta mucho escucharlos porque de esa manera todos aprendemos y ponemos siempre nuestra gotita o nuestra pequeño insumo de arena, ¿no? En ese aspecto. Muy bien, vamos entonces a continuar. Eh, Me había olvidado para terminar esa parte, jóvenes, sobre el plan Molotov, que esto también es perdón, claro, el Pacto de Varsovia, disculpen, que era una manera también para contrarrestar, ¿no? La influencia de la OTAN. Y este Pacto de Varsovia, pues obviamente es una alianza militar, ¿no? Que constituye pues esta unión entre los países de Europa Oriental. Y ahí pues resalta pues la figura pues de esta agencia de espionaje, ¿no? Llamada la KGB, ¿no? Que de hecho también están ahí mencionando que su sede principal pues está en el Kremlin, ¿no? En Moscú. Muy bien. Ahora, algo también que me gustaría rescatar es algunas características, así rápido vamos a poder realizar, ya que tenemos que también tocar otro curso, ¿no? Que es Historia del Perú. A ver algunas características importantes con respecto pues a la Guerra Fría. En el plano económico, hay que recordar pues que hay una formación de ayudas económicas de bloques, cada uno de acuerdo a ciertos beneficios, porque de hecho pues su objetivo pues no es apoyar al prójimo, no a los países, ni a los países obviamente que necesitan su ayuda, sino que necesitaban pues tener cierta influencia en estos territorios, ¿no? Y justamente es una etapa donde varios países o varias sociedades buscan su independencia, sobre todo en el continente africano y en el extremo oriente, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas potencias van a tratar, pues, de formar movimientos de descolonización, justamente por tener, pues, cierta influencia en estos campos o en esos sitios.
Otro aspecto importante es justamente la formación, o en el gran ámbito político, perdón, se dan estas formas de alianzas que hemos ya mencionado, la OTAN por su parte, el Pacto de Varsovia, y de hecho pues hay un interés, ¿no? En incluso de provocar conflictos para poder ganar em, ciertas ventajas, por así decirlo, como es el caso pues de Vietnam, de Corea, o incluso en el cual casi se desarrolla en América Latina, ¿no? El ejemplo más claro es la de Cuba, y que casi también pudo haberse desatado una situación casi descontrolada, la que le ocurrió a Chile en los años 60, cuando deponen a Allende, y que para los Estados Unidos era primordial acabar con su gobierno por ser demócrata socialista, ¿no? Les recomiendo el libro de Noam Chomsky llamado Las intenciones del tío Sam. En ese libro menciona de la importancia que Estados Unidos tiene de acabar con cualquier cosa que se interponga en sus planes de control global. Para ellos resulta incluso más importante una revuelta que pueda darse tal vez en los países más recónditos que de repente en alguna nación rica o poderosa. Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos le da más importancia a los conflictos que pueden ocurrir, por ejemplo, en Camboya, que a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Suiza o en Francia o en otros lugares. Por una razón simple. Porque si logra tener éxito estas revueltas en esos países de tercer mundo, los demás países que están mejor posicionados empiezan pues a mirarlo con mucha, eh, con, como les digo, con mucha atención, y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros no? Por eso que Estados Unidos siempre trata de aniquilar de manera total cuando algunas de estas sociedades quieren romper con el sistema. Y se ha demostrado la crueldad con la cual lo realizan con el único propósito que nunca más esto vuelva a ocurrir, como el caso de Vietnam. Es desastroso. Pero en América Latina también tuvimos ejemplos, como el caso de Centroamérica. Lo que realmente le pasó a Guatemala, a Honduras, El Salvador fue devastador. Y ahí Chomsky aplica pues una analogía interesante donde habla de que Estados Unidos aplica lo mismo que haría con un virus. ¿Qué es lo que es un virus, por ejemplo? Un virus afecta a alguien y luego lo expande, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, lo que Estados Unidos hace es lo siguiente: aplasto a esa región o a ese pueblo de sus cimientos y hago todo lo posible para que esa revolución nunca vuelva a propagarse en otras áreas. O sea, lo inoculo a ese virus, ¿no? Lo atenúo y luego lo esparzo para que las demás personas se vacunen, para que ya no vuelvan nuevamente estos movimientos sociales a volver. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El caso de Vietnam es así. Vietnam lo aplasto completamente para que las regiones periferias nunca más vuelvan a intentar emular a ese país que ha intentado rebelarse, ha intentado querer descolonizarse, por así decirlo. Y hasta el día de hoy, pues, hay resultados. Por eso la importancia, ¿no?, que tiene por eso de darle mucho énfasis a cualquier revuelta que pueda haber, por más país insignificante o sociedad que pueda ser, ¿no? Muy bien. En el ámbito tecnológico hay una carrera armamentista tremenda, una competencia, porque de hecho eso ha sido, digamos, hasta lo positivo, entre comillas, ¿no? En el avance de la tecnología, la ciencia, donde obviamente ahí van a haber pues, un papel fundamental entre ambas superpotencias, justamente por querer pues ganarse esa posición, ¿no? Entonces ahí, digamos, ha habido pues una lucha incansable. Solamente pues que en el caso de Estados Unidos sí pudo lograr pues completamente sus objetivos, ¿no? Si bien es cierto, la Unión Soviética pues empieza la carrera espacial, tanto así pues que el primer hombre en viajar al espacio va a ser el ruso, ¿no? Yuri Gagarin, donde tenía pues ahí a su gran creador, ¿no?, en tema de la aerodinámica espacial, que es Korolev.
pero Estados Unidos ante el asombro de lo que habían hecho los soviéticos, sin duda pues ellos se ponen prácticamente a mirar todos sus objetivos en conquistar o superar a la Unión Soviética. Y ahí pues donde consiguen el apoyo de Don Brown, este científico alemán, que para muchos dice que es el padre pues de la carrera espacial, pero de hecho pues él siguió muchos antecedentes de otros, como el propio Korolev, o incluso de nuestro propio gran científico Pedro Paulet. Y que bueno, pues sin duda ha permitido pues que los Estados Unidos pueda superar, ¿no?, a la Unión Soviética, al menos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de la carrera armamentista, sí, Estados Unidos ha tenido un declive, ¿no? Es importante mencionar eso porque incluso actualmente más bombas atómicas tiene Rusia, por ejemplo, que el propio Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos lo superó pues en otros aspectos, ¿no? Si bien es cierto, este conflicto entre ambas superpotencias los va a desgastar, quien más se sintió afectada fue sin duda la Unión Soviética, ¿no? Porque tampoco tuvo otras alternativas o no diversificó su economía, ¿no?, en ese aspecto. Por otro lado, en el ámbito social, el mundo bipolar se va a mantener hasta los años 90, pero cada uno en sus propias áreas de influencia, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, la influencia soviética no llegó. Por eso que durante todo el tiempo de la Guerra Fría, pues hubo dictaduras militares, justamente para evitar contener el avance del socialismo. Y aquí hay partidos políticos que tenía, pues, pregonaba el tema de la, de la democratización, de la liberación, del cooperativismo, era pues sindicado de comunista. Hasta el APRA fue perseguido por eso, por tener ideas mucho más, por así decirlo, equitativas. Entonces, obviamente, por eso que en América Latina, sobre todo en algunas regiones conservadoras como la nuestra, pues el tema de la izquierda, digamos, no llega todavía a calar, ¿no? Profe, Sí, en tema de la carrera espacial, lo que pasó creo el 14 de febrero, no, el 14 de febrero no, el 23 de febrero creo por ahí, es un hecho histórico, ¿no? De que un robot llegó, bueno, el primer robot, bueno, no el primero, uno de los que fueron a Marte. Dice sí, hace que unos eso días fue, atrás. ajá, eso también, oye, ya no estamos en tanto esto, ¿no? O sea, ya no hay mucha carrera espacial en este momento, ¿o sigue habiendo? Bueno, ahora se busca nuevamente un pulso. Les comento, de aquí a unos 20 años, ustedes no se va a sorprendan de que existan los primeros ya Viajes. planes para poder viajar hacia esos planetas, al menos en tema de colonización. La Luna, por ejemplo, ya pronto se va a convertir pues en un lugar donde las personas van a poder disfrutar sus viajes turísticos. Mm, lo que se está buscando ya es una exploración hacia otros planetas. Las élites se han dado cuenta que ahora es necesario expandirse hacia otros lugares por los recursos que se necesitan. Y para ello, pues, se requiere, pues, de un ser humano totalmente distinto al que hoy somos. Por eso hoy día se habla del transhumanismo, ¿no? Tema que vamos a tocar justamente la próxima semana, Muy donde pues se chévere. busca un hombre híbrido, ¿no? Un hombre que pueda obviamente adaptarse pues a los cambios que se puedan dar en otros planetas, que obviamente eso se va a dar con los años, con los siglos todavía, ¿no? Pero ahora pues este tipo de experiencias lo vamos ahora a ver más seguido. Algo que de repente años atrás no se estaba, al menos no se visionaba o no se comunicaba al mundo, ¿no? Porque estos experimentos, estas investigaciones siempre se han dado, ¿no? Solamente que no han sido de interés por los medios de comunicación en difundirlos. Pero ahora, pues, como estamos en un cambio de modelo económico y otros aspectos trascendentales, estamos cada vez siendo testigos de estas hazañas que hace tiempo que le hemos dejado de ver, ¿no? Y justamente, pues, los logros de la Unión Soviética es haber lanzado, pues, el primer satélite al espacio, el Sputnik, ¿no? Eh, se envió, pues, al primer hombre al espacio, ¿no? Yuri Gagarin,
La primera estación espacial, el Mir, por ejemplo, ¿no? No confundir con el momento, ¿no?, revolucionario de que vamos a hablar ahora en el Perú, ¿no? La estación Mir. Por otra parte, Estados Unidos tiene pues grandes logros, ¿no? El primer satélite en el espacio, el Explorer, el Apolo 8, ¿no? Que superó pues el campo gravitacional de la Tierra. Ni qué decirlo pues que el famoso Apolo 11, ¿no? Que en la cual pues llegaron el hombre a la Luna. Ahí pues recordemos pues a Neil Armstrong, ¿no? El primer hombre, claro, hubo otros dos también, Ardil, por ejemplo, entre otros, pero Armstrong creo que es el más famoso, eh, donde obviamente él aborda, pues, ¿no? En este importante cohete espacial y llegan pues a la Luna. Hay algunas controversias, ¿no? Menciona de que posiblemente pues durante el tema de la Guerra Fría, los Estados Unidos habrá intentado decir pues que llegaron. Pese a ello, ya sea si llegaron a esa fecha que ellos mencionan, lo cierto es que ya la Luna ha sido tomada por la humanidad. Es curioso que después del Apolo 11 no se haya vuelto a viajes más a la Luna, ¿no? Es algo que también, algo que hay que ver por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado durante ese tiempo? Pero bueno, es una de las cosas que también vamos a siempre tomar en cuenta, ¿no? En el ámbito ideológico hay que recordar pues que los Estados Unidos defienden pues las ideas del liberalismo, ¿no? ¿Y cuáles son esas ideas del liberalismo? La propiedad, la libertad de la propiedad privada, el individualismo, la democracia, ¿no? Ese siempre mucho menciona, ¿no? Que la democracia, que es la democracia, dicen. Obviamente porque hay una intención de defender esas ideas, ¿no? La libertad de expresión también. Por otra parte, pues la Unión Soviética defiende más bien pues la idea del socialismo, eh, en este caso rechaza pues la propiedad privada, defiende el colectivismo y establece pues un gobierno único, ¿no? A través del Partido Comunista, por el cual pues representa la voluntad de masas populares, ¿no? Pero sabemos pues que incluso desde la época del propio Lenin, digamos, del cooperativismo, del socialismo en sí, no, no se dio como tal, ¿no? Más bien lo que hubo pues una dictadura, ¿no? Una dictadura férrea, feroz. Stalin es considerado pues uno de los mayores genocidas del planeta. Y bueno, la Unión Soviética nunca, hasta ahora ningún país en la Tierra ha sido comunista. Y una cosa es decir país comunista, otra cosa es país socialista. Socialismo y comunismo son cosas totalmente distintas, ¿no? No tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Hubo un intento, obviamente, de llegar al socialismo, en la cual pues luego no se sostiene, no logra concretarse, pero que es obviamente importante siempre mencionar. Ahora, obviamente, en el marco pues de la Guerra Fría hubo pues importantes conflictos que obviamente en el semestre sí lo vamos a especificar, ¿no? Como es el caso pues de la guerra con Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Que repito, en el semestre sí lo vamos a tocar con mayor énfasis, pero que es muy importante siempre mencionar, ¿no? Vamos a terminar esta parte, chicos, para luego resolver unas preguntas que están en su separata. Vamos a hablar, pues, en este caso, sobre el fin de la Guerra Fría, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la situación en sí? Vamos justamente, un rato voy a dejar de compartir esta parte. Un ratito. Vamos a compartir mi pantalla un ratito. Muy bien. Me avisan, por favor, si pueden ver el diapositiva, por favor. Sí, se puede ver. A ver acá. Está, ¿no? Muy bien, ahí está. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver acá un poco sobre el fin de la Guerra Fría, la posguerra, el nuevo orden mundial. Mucho se habla bastante de este tema, pero es importante, creo, analizar concretamente lo que realmente ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que sin duda ha sido lo que ha sucedido para que Estados Unidos, pues, junto con sus aliados, pueda ya lograr concretar su hegemonía? Muy bien. Hay que recordar pues que durante el lapso de la Guerra Fría hubo una serie de acontecimientos muy importantes, las guerras que justamente les acabo de mencionar, justamente por esta lucha, esta pugna entre estas potencias. Hablamos también pues sin duda
sobre otros acontecimientos que también ocurrieron en esta parte del continente, ¿no? Como el caso de la crisis de los misiles de Cuba, en la cual casi llegamos a una guerra termonuclear sin precedentes, en el sentido de que iba a ser pues una guerra con mayor, con la mayor devastación posible, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que siempre mencionar. Y por otro lado, hay que también mencionar que, que también casi ya finalizando la Guerra Fría van a haber pues otros conflictos que vamos justamente a ir analizando rápidamente. Muy bien. ¿Cuál es la razón por la cual esta se ha ido dando? Bueno, la Unión Soviética empieza a tener un decaimiento, ¿no? Perdón, un decaimiento tremendo, ¿no? Hay que recordar pues que desde la muerte de Stalin, cuando asume Khrushchev el poder, gira hacia un capitalismo de Estado, ¿no? Ahora muchos dirán, profesor, ¿y qué es el capitalismo de Estado? Bueno, es la misma regla de juego que hace el capitalismo mundial, solamente que está bajo la concentración o el control del Estado propiamente dicho, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son los problemas cuando el Estado tiene injerencia en el mercado? Bueno, la burocracia, la economía se centraliza. Como marco de la Guerra Fría, pues la Unión Soviética más se preocupó por armamento nuclear que por ocuparse en otras partes, como la industria ligera, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, pues van a haber sectores al interior de la Unión Soviética que buscan pues su independencia, su propio desarrollo. Entonces, la caída de la Unión Soviética, que mayormente es por el colapso económico como tal, y la propia decadencia justamente del Partido Comunista ha permitido pues el desmembramiento de la Unión Soviética. Ahora, ¿cuál es acá la paradoja? La paradoja es que el modelo económico que había realizado la Unión Soviética desde Brezhnev, donde se plantean estas reformas del liberalismo económico, que la que al final pues fue la que permitió su colapso, es la que ahora pues la oligarquía angloamericana es la que ha querido imponer, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad, que es el neoliberalismo, que ese es básicamente el declive. Y ahora pues justamente lo estamos viendo con esta crisis económica mundial, que es justamente como producto obviamente del decaimiento del neoliberalismo como modelo económico, en la cual están usando la excusa perfecta pues el tema de la pandemia, ¿no? Y que de hecho pues ahí claramente se está viendo pues el colapso de muchas naciones y que van a tener que girar pues hacia un nuevo rumbo. La Unión Soviética lo sabe, bueno, en este caso ahora Rusia lo sabe. Rusia, por este cambio dramático que se dio hasta los años 90, perdió más de 30 millones de personas, en la cual pues se murieron de hambre, hubo desabastecimiento total. Es un país que ya experimentó, ¿no? Ya experimentó justamente un colapso similar a la que ahora estamos viviendo. Y bueno, acá pues sin duda quien continúa con estas reformas es sin duda pues la de Mikhail Gorbachev, que ahora justamente vamos a ver, ¿no? Y cuando la Unión Soviética decae, los países satélites que estaban bajo su protección también empiezan obviamente a colapsar. Tanto así que estos países pues buscan apoyo a los países de Europa Occidental para que puedan ser parte de ello, ¿no? Y dentro de esa situación es cuando Alemania pues empieza pues nuevamente a buscar su unificación. Ahora, más que reunificación, nosotros llamaríamos una anexión de la Alemania occidental sobre la Alemania oriental, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Prácticamente pues la caída de la Unión Soviética permitió pues el fin de la Guerra Fría, la hegemonía económica del capitalismo
capitalismo del modelo neoliberal que pudo expandirse por 20 años más y una hegemonía total pues, de los Estados Unidos como tal. Y bueno, un claro ejemplo del aniquilamiento de la Unión Soviética como tal es justamente la caída del muro de Berlín, por el cual pues, se permitió la unión nuevamente de las dos Alemanias. Ahora, hay versiones por el cual la oligarquía alemana, justamente presidida por Helmut Kohl, propone a Gorbachev o propone a la Unión Soviética comprar Alemania Oriental. Y como la Unión Soviética estaba haciendo las reformas necesarias y no podía pues mantener ya controlada esta zona de su influencia, pues sin lugar a duda pues decide entregársela, ¿no? Por eso que yo justamente mencioné pues que más que unificación fue una anexión, ¿no? Un anexo de la Alemania occidental sobre la Alemania oriental, por ese lado, ¿no? Y la caída de muro de Berlín es más que todo pues un símbolo, ¿no? Un símbolo que de hecho pues sin duda mmm, conlleva, ¿no? A una reflexión si realmente qué es lo que Alemania aspira con el correr del tiempo. Que de hecho, pues, tanto Alemania como Japón no son países, pues, completamente independientes, ¿no? Tienen obviamente mucha influencia ahí por parte de la OTAN y de otros países. Muy bien. ¿Cuál es acá el papel de Gorbachev? Simplemente dar el toque final de una Unión Soviética ya agonizada por las reformas que se habían dado desde los años 70. A estas reformas pues políticas y económicas por el cual conocemos de Gorbachev se le llama perestroika, ¿no? Esto apúntenlo porque siempre nos viene en el examen, ¿no? Perestroika quiere decir reestructuración económica. Profesor, ¿y qué es el glasnost? Bueno, es una libertad en tema de política y de la información, una transparencia en el ámbito político y de la información, ¿no? Y ahí pues se produce pues la separación y nacen pues las diversas repúblicas, más de 11 repúblicas que se separan. Y a pesar de ello, la Unión Soviética o Rusia actualmente sigue siendo el país más grande del planeta, a pesar de la separación de estos países, en el cual pues se habían unificado durante el tiempo de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, ahí pues prácticamente estamos entrando a un nuevo orden mundial, donde tras la caída del bloque socialista, tanto de Europa del Este como de la Unión Soviética, se evidencia pues un nivel mundial de repliegue, casi de la desaparición del socialismo como tal, en su máxima expresión, a su mínima expresión, y que se produce pues la hegemonía del neoliberalismo. Y pues que el mundo pues cada vez se hace más globalizado, ¿no? Globalización que ya también se está desinflando, ¿no? En la cual pues se ha integrado todo el planeta bajo un sistema económico, político, ¿no? En la cual pues organiza la explotación de los recursos humanos, naturales, a nivel mundial, ¿no? Justamente lo que justamente Andrew y tú estabas mencionando, por el cual hablan pues de la explotación de los recursos naturales a gran escala, ¿no? Y que se han dado cuenta que ahora pues los recursos ya no son suficientes para la demanda que se necesita. Entonces ahí está la intención ahora pues de explorar nuevos lugares para poder seguir obviamente con esa forma, ¿no? De, de extracción ya de los recursos, ya no en nuestro planeta sino en otros lugares. Por eso que no nos sorprendan o que no nos debe sorprender de esta nueva idea que tenemos de los recursos renovables, porque recuerden que en los últimos años siempre se habla del tema del calentamiento global, hay que cambiar, ¿no? Hacia los recursos renovables, pero eso obviamente se va a ir dando poco a poco, ¿no? Para ir cambiando un poco el chip, como se dice, ¿no? Porque ya ellos saben que tienen el control justamente de esos recursos para poder expandirlo y poder obviamente continuar con su poder, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ahora están tratando de buscar, pues ahora que ahora estamos en busca de los recursos que no afecten al planeta, ¿no? Básicamente hablamos de un cuidado en la ecología mundial, pero eso es por ese lado, ¿no? De ciertos recursos energéticos, pero por otro lado seguimos con la industrialización, con la destrucción de la flora, la fauna, con la
con el incremento de la pobreza, de la brecha de pobreza en el planeta, que cada vez es mayor. Entonces, hay un discurso, ¿no?, de doble rasero en este aspecto, donde realmente pues se dice una cosa, pero en lo que está ocurriendo es otra, ¿no?, totalmente distinto. Y bueno, como Estados Unidos pues, se ha convertido pues, en una hegemonía total, pues empieza pues a mover las piezas en sus nuevas áreas de influencia geopolítica, y de hecho pues es el Medio Oriente, ¿no? Aquí pues producto, pues parte también de la Guerra Fría, o fin de la Guerra Fría, se produce esta guerra civil en los Balcanes, en el cual pues provoca la desintegración de las diversas repúblicas que obviamente pueden a formarse después de más de 70 años a estar sometidas luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y bueno, como un primer avance de querer controlar los recursos energéticos de Oriente, era sin duda pues la invasión a Irak. Poco se sabe de que la invasión a Irak tuvo dos momentos, ¿eh? La invasión al Golfo Pérsico tuvo dos momentos. La primera se dio pues entre el año 90 y 91, justo cuando la Unión Soviética ya prácticamente desaparece el escenario político y económico, y luego la del 2000 y 2001, ¿no? Recuerden esa fase, ¿no? 2001, ¿no? ¿Cuál fue la excusa para invadir Irak? La caída de las Torres Gemelas, justamente, ¿no? Entonces, eso es también importante. Acá en la primera invasión, de hecho, pues era básicamente porque Irak había invadido Kuwait. Irak, pues obviamente exigía una recompensación económica porque se había quedado prácticamente, tenía un decaimiento económico tremendo. Recuerden que Irak-Irán hubo una guerra pues entre ambos países por más de 10 años y obviamente salió muy desgastada de esa guerra que obviamente los Estados Unidos habían impulsado. Y bueno, porque como hay un intereses y básicamente los Estados Unidos necesitaban pues un control de los hidrocarburos de Irak y Kuwait, pues, que representaban prácticamente el 15% de las reservas del mundo. Entonces era necesario pues que Estados Unidos expanda sus dominios en el Medio Oriente. Y se produce pues esta invasión, ¿no? A pesar pues de que la ONU, bueno, en esa oportunidad la ONU sí autorizó la invasión. Estados Unidos, con el apoyo de 36 países y miembros de la OTAN, obviamente deciden hacer esta operación llamada la tormenta del desierto y tratar pues, de obligar a Irak a dejar de insistir de tomar, en el caso de este país de Kuwait. Bueno, prácticamente pues Irak fue resondrada, por así decirlo, ¿no? Saddam Hussein se dejó gobernar tranquilamente y ojo, ¿no? Saddam Hussein fue un aliado, ¿no?, de Estados Unidos en su momento. Y ya, pues en una segunda parte, cuando ya Saddam Hussein dejó de ser útil para los intereses norteamericanos, pues decide, pues en este caso, una segunda invasión, ¿no? En la cual pues ya vemos en este caso cómo fue las consecuencias y todo ello, ¿no? Tema que obviamente vamos a hablar también en su debido momento, ¿no? La próxima semana, en la cual vamos a hablar un poco sobre la guerra de Afganistán, la caída de las Torres Gemelas y la invasión a Irak. Justamente en su separata está, digamos, todos los contenidos ahí correspondientes, chicos, ¿ya? Muy bien. Rápidamente, entonces, jóvenes, vamos a, a ver un poco la separata, por favor, a ver si vayan descargando su trabajito que está ahí en la separata. Vamos a ver acá. Por favor. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien. Este es un resumen, prácticamente todo lo que hemos ido tocando y algunas cositas más también. Incluso estamos llegando hasta el tema de la caída de las Torres Gemelas y todo ello, ¿no? Y las razones por las cuales se dieron estas circunstancias. Muy bien, vamos a resolver entonces el ejercicio de la primera parte de la Guerra Fría. A ver conmigo, por favor, estamos en la número 1. Dice, durante el desarrollo de la Guerra Fría, el Plan Marshall fue la estrategia para... ¿Hay cuál podría ser la Detener el respuesta? avance socialista. Detener el avance del socialismo, ¿no? Esa es la importancia que tenía. Entonces,
hay que detener el avance del socialismo, entonces hay que rescatar la economía de esos países, sobre todo de Europa Occidental. Principalmente hablamos de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Dos, la invasión hacia Afganistán por parte de la Unión Soviética, esa es la que se dio en los años 70, ¿no? Bajo el liderazgo de Brezhnev. Fue un fracaso que terminó con el ataque de Israel, agravando la crisis soviética, mejorando la industria ligera, el aumento de los energéticos, a ver, ¿no? O la E, que dice acá, ¿no? O la aplicación del plan Comecon. A ver, para entender la respuesta lógica rápidamente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Afganistán era un satélite de la Unión Soviética que buscaba su separación y obviamente recibió apoyo importante de los Estados Unidos. Es más, ahí va a haber un grupo importante bajo el liderazgo de un hombre que luego va a ser enemigo de los Estados Unidos, pero en ese tiempo era su aliado, tanto así que incluso se capacitó en la CIA. Estamos hablando de Osama Bin Laden. Y ese grupo de mujahidins que van a liberar a Afganistán de la Unión Soviética, que recibe apoyo logístico de los Estados Unidos, eran nada más y nada menos que los talibanes. Y cuando expulsan a los soviéticos de Afganistán, se impone pues el régimen talibán. Nace obviamente su movimiento llamado Al-Qaeda, que no era un grupo terrorista en un inicio, sino era un movimiento de liberación obviamente independentista de Afganistán, apoyado obviamente bajo la protección de los Estados Unidos, ¿no? Entonces acá la invasión hacia Afganistán por parte de la Unión Soviética fue un fracaso que terminó obviamente con la guerra, no tiene nada que ver ahí. Pues obviamente esto prácticamente agravó la crisis de la Unión Soviética porque ya estaba decayendo y obviamente una invasión más, una especie de, de incrementar más el aparato militar y logístico de la Unión Soviética, eso agravó más la crisis de la Unión Soviética, ¿no? Por eso que también se retiró. Ahí está, muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Por eso dice el profesor, ¿y qué significa Al-Qaeda? Bueno, Al-Qaeda significa la base, ¿no? Al-Qaeda. Muy bien. 3. El proceso de independencia de la India, liderada por Nehru y Gandhi, logró pues la liberación política de quién, de qué, de quién estaba bajo el mando de quién estaba, colonia de quién era. Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Así ¿no? La compañía inglesa de las Indias, ¿no? Ahí está, muy bien, de Inglaterra. Inglaterra se vengó, profesor, claro, se vengó, dividió la India en dos países. Nace Pakistán. Pakistán y la India. Pakistán Claro. era la parte musulmán de la India y la India era la hindú. Claro, era de hindúes y otras etnias, ¿no? De hindúes y otras etnias. Creo que la India es uno de los países con mayor cantidad de lenguas y religiones, porque Sí, es muy diversa. a cada esquina encuentras a personas con una religión totalmente distinta. Sí, ahí está pues el hinduismo, el nihilismo, el brahmanismo, el budismo, que justamente en la India nace el budismo, ¿no? Y bueno, pues Inglaterra, pues al ver pues que la India pues se iba a separar y ante el peligro pues de que este país pues pueda hacer una hegemonía en los próximos años, pues decide pues dividir en dos países, ¿no? Y de esa manera pues hay una enemistad. A partir de ahí pues nace esa enemistad entre Pakistán y la India, ¿no? Al Y por si final fuera poco, creo que un musulmán de Pakistán creo que asesinó a Gandhi. no, en realidad quien asesina a Gandhi es un mismo de su propio movimiento, ¿no? O sea, también hindú, era radical, ¿no? Lo asesina porque era pacifista, o sea, era de no violencia. Claro, porque incluso él pregonaba pues algún día esa integración entre pakistaníes e indios bajo el respeto y la tolerancia pues de distintas religiones, ¿no? Porque ahí se cometían atrocidades, ¿no? Justamente por procesar otro tipo de religión. Ahora lo más peligroso es ahorita que estos países pues poseen bombas atómicas, ¿no? Ambas. 4, perdón. La consolidación de la República Popular China fue posible por las reformas de Mao Zedong, o Mao Zedong, como se le conoce, lo cual pues se inició con... A ver, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver ahí. Bueno, la larga marcha, por ahí si lo preguntan, dice bueno, acá dice la consolidación, ¿no? Ya, o sea, porque la larga marcha, ¿qué consiste?
consiste básicamente pues en una cambio de estrategia por parte de los seguidores de Mao, porque hay que recordar pues, que hubo una pugna entre los comunistas y los nacionalistas. Estos nacionalistas estaban apoyados por las grandes burguesías americanas e inglesas, en la cual querían evitar a toda costa que China pues se convierta en un país autónomo. Y bueno, al final pues Mao tuvo que replegarse y se da pues esta larga marcha, ¿no? Hacia el noreste de China, o sea, hacia las montañas, para luego poder nuevamente iniciar una contraofensiva, que al final pues logra vencer. Los nacionalistas pues se refugian en una isla llamada Taiwán y a partir de ahí pues hay un país, ¿no? Prácticamente hay dos Chinas, aunque los chinos no la quieren reconocer, ¿no? Para ellos solamente hay una China, ¿no? La otra no es cualquier cosa menos China, dice para ellos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues en este caso, a partir de ahí que como toman el poder, eh, Mao Zedong empieza pues hacer una serie de reformas y a esas reformas pues lo llama pues el salto adelante, ¿no? Ahí vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver acá. 5. Líneas generales de la guerra de Vietnam fue una derrota. ¿Para quién? ¿Quién fue al final derrotado? Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿no? Derrotado, pero al menos se aseguró de que nunca más, al menos en ese lugar, puedan haber revueltas, al menos por un buen tiempo. 6. Fue la política represiva de los Estados Unidos contra los posibles focos comunistas en sus zonas de influencia durante los años 50. Ah, claro, obviamente ahí Harry Truman lo que va a hacer es tratar de implementar una serie de mecanismos para evitar pues que América Latina pues corre el riesgo de también tener una influencia del socialismo, ¿no? Casi todos los regímenes van a ser dictaduras y van a perseguir pues aquellos partidos o movimientos prosocialistas. Entonces estamos hablando de la doctrina Truman, ¿no? Donde van a perseguir a los comunistas como si fuera una cacería de brujas. 7. A ver, el propio Hiram Bingham, quien descubrió científicamente Machu Picchu o la llevó a conocer al mundo, él también se dedicó pues luego a perseguir comunistas, ¿no? Para muchos es la inspiración pues de esta saga llamada Indiana Jones, ¿no? Muy bien. El acuerdo de Camp David David se relaciona con el ingreso pues, a ver, esta sí se las dejo a ustedes a ver para que más o menos se analicen. Este es muy importante, tiene que ver pues con el conflicto árabe-israelí, ¿de acuerdo? Y que obviamente esto nace justamente, en este caso, bueno, este conflicto se inicia a partir de los años 50 para adelante, cuando Israel pues reclama la tierra prometida que ya estaba ocupada por Palestina, que fue parte del Imperio Turco Otomano, pero que justamente a partir de ahí, aunque también hay que resaltar pues que ya a partir del inicio del siglo XX ya empezaron a venir pues los primeros, por así decirlo, en este caso, los primeros israelíes, ¿no? A la zona palestina. Pero es de acá especie de ayuda. Este acuerdo de Camp David ya se da incluso desde tiempos del presidente, ¿cómo se llama este presidente que llegó a ganar el premio Nobel, pero ya en los años 70, Jimmy Carter, ¿no? Y que se va a ir afianzando durante el gobierno de Clinton, ¿no? Entonces, y este se da, pues básicamente son firmados entre el presidente egipcio de ese entonces, Abd el-Shad, y, y el primer Profesor, es ministro la D. israelí, perdón, Es la D. la D. El reconocimiento, ajá, claro, ¿no? Cuando Egipto reconoce a Israel como un Estado, ¿no? ¿Recuerdan en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días? Claro, muy bien, excelente, excelente, muy bien, adiós. Eso también en el semestre vamos a tocar justamente un tema exclusivo, ¿no? El conflicto árabe-israelí. Vamos a la 8 rápidamente, ¿ya? La 8 dice, el social imperialismo se inicia como una consecuencia de, el social imperialismo, hablamos de la Unión Soviética, ¿ya? De la desestalinización,
del asalto adelante, pues de China, el comunismo de guerra, la perestroika, bueno, de hecho, pues con la desestalinización, ¿no? Promovida por Khrushchev. Cuando muere Stalin, para muchos asesinado, Khrushchev se encarga de desestimar todo lo que había hecho Stalin. Prácticamente se distancia el Partido Comunista de Stalin, incluso lo acusa de personalista y todo ello, ¿no? Entonces, a ese fenómeno se conoce como la desestalinización. Y a partir de ahí, pues, la Unión Soviética empieza una expansión imperialista bajo el liderazgo del partido, del único partido que realmente está bajo el control de Khrushchev, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá a continuar. 9. La recuperación de Japón fue una consecuencia del fracaso de los Estados Unidos al no lograr pues dominar el mercado europeo. Vale, acá, perdón, acá es de dominar, vamos a ver acá, disculpe. Ya está, ¿ya? Repito, la recuperación de Japón fue una consecuencia del fracaso de los Estados Unidos al no lograr dominar el mercado europeo, tailandés, coreano, chino, bueno, chino, español, ¿no? ¿Cuál podría ser ahí la respuesta? ¿Se acuerdan del plan DAP, ¿no? El plan Dodge, ¿no? De que obviamente Japón pudo reestructurarse. Muy bien. ¿Qué podría ser? A ver. Repetimos la pregunta. ¿La recuperación de Japón fue una consecuencia del fracaso de los Estados Unidos al no lograr dominar el mercado europeo, tailandés, coreano, chino, español? Bueno, español, eso lo vamos a ver por ahí de repente. ¿Alguna idea? Ya, lo dejamos entonces ahí para, de repente por ahí si tiene una respuesta, me la dicen, ¿ya? Pero les doy un adelanto. Miren, eh, muchos piensan, y eso vamos hoy día a aclarar las cosas, se piensa pues de que en el caso de la ayuda económica por parte de Estados Unidos a Japón fue, digamos, algo que permitió pues con el tiempo ser competencia, sobre todo en el ámbito tecnológico, pero es una total falacia. Al contrario, Japón de una manera u otra se le dio las herramientas necesarias para que pueda ser un impulso tecnológico, pero obviamente con ciertas situaciones que de hecho iban a favorecer a Estados Unidos, porque Japón sí o sí necesitaba recursos para poder producir su tecnología, necesitaba pues de recursos energéticos. Entonces, Estados Unidos utilizó a Japón básicamente para que este país pues pueda conseguir lograr los recursos necesarios bajo su imposición, obviamente, de país poderoso bajo el ámbito tecnológico, pero a la vez, obviamente, que iba a estar bajo el control de los Estados Unidos y si requería, pues obviamente, de recursos energéticos, los Estados Unidos le iba a proveer. Esa es la figura. Es más, Estados Unidos también, pues, intenta ese mismo objetivo con Corea, ¿no? Ya Corea del Sur había estado tomada por la Unión, por Estados Unidos, y Estados Unidos invierte enormemente en Corea del Sur, la convierte en un país industrializado. ¿Para qué? Para que obviamente tenga cierta competencia con Japón. Los coreanos, o sea, Corea del Sur, aspiran un día superar a Japón en un momento, pero también está bajo este tipo de perfil, tecnología nada más. A diferencia de Corea del Norte, que siguió siendo retrasada todavía, ¿no? Totalmente. Corea era uno de los países más pobres del planeta en esos años. Pero Corea del Sur, con el apoyo norteamericano, pues se convirtió en una potencia industrial tecnológica, ¿no? Entonces, estamos descartando Corea, estamos descartando España, de hecho. Obviamente, pues sin duda, Europa podría ser una alternativa. China podría ser otra. A ver, ahí les dejo para que puedan obviamente pensar y analizar, ¿sí? Muy bien. Las 10, creo que esto está fácil. A ver, ¿quién me hace la 10? La fuga, pues, de muchos ciudadanos de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana fue generada por el apoyo de Estados Unidos, la crisis de petróleo, el avance del socialismo chino, la presión a la de la URSS, obviamente, pues, el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Cuando muchos empiezan a fugarse, hasta que los soviéticos, no, basta ya, vamos a hacer un muro.
¿no? Y se hace pues el famoso muro de Berlín, ¿no? Muy bien. Y este es el fin de la Guerra Fría, ahí está un poquito ahí. Bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar, hay una pregunta respuesta. Igual, cualquier cosa, duda, me avisan para poder resolver un tipo de inquietud. Ya vamos entonces a avanzar con Historia del Perú, con eso terminamos la clase, ¿ya? Para puedan ustedes tranquilamente ir a almorzar, ¿ya? Muy bien, vamos a terminar esta clase, esta parte.